Agora vamos começar um momento maravilhoso aí do lançamento de uma das obras mais fantásticas que eu já vi sobre a logoterapia, que não foram escritas por Viktor Frankl, mas de outros autores sobre ele, que é a obra do nosso queridíssimo Guilhermo Pareja Herrera. Olá, Yamara, está animada, Yamara, aí com o lançamento? Eu estou aqui em expectativa, ansiosa, para encontrar esses amigos queridos, Terezinha, Mitsu, Herrera, a Elo Marino, enfim, vamos lá. Vamos lá, eu vou passar a bola então para a Edivane, para ela apresentar para a gente o Guilhermo e vamos entrar, é agora. E lembrando, gente, que é a primeira edição em português, né, deste livro, não podemos esquecer desse detalhe. Vamos lá. O lançamento do livro Viktor Frankl, Comunicação e Resistência, de Guilhermo Pareja Herrera. Guilhermo tem formação profissional em filosofia, com especialidade em psicologia, desenvolvimento humano, logoterapia e análise existencial e tanatologia. Recebeu o título de mestre e doutor summa cum laude na Universidade Ibero-Americana, no México. Sua produção científica está pautada em livros, artigos e colunas periódicas. É autor de 8 livros publicados no México, Argentina, Estados Unidos e Brasil. Exerce atividade docente e consultoria como professor visitante em universidades mexicanas e da América Latina. Sua prática psicoterapêutica está unida à sua criação literária, conhecida como Cartas do Deserto. 4.000 programas de rádio difundidos pela Rádio Universidade de Chihuahua e na internet. Sua amizade, correspondência e colaboração com o Dr. Viktor Frankl se estendeu por 25 anos. Então, com muita alegria, vamos receber Guilhermo Pareja Herrera. Olá, Guilhermo. Olá, querido Guilhermo. Seja bem-vindo. Queridos todos, espero que me escuchen y me vean bien. Muy agradecido por estar con todos ustedes en esta hermosa experiencia de este foro internacional sobre la logoterapia y el análisis existencial de nuestro querido maestro, el doctor Viktor Frankl. Es una gran alegría que esta fecha del 18 de junio de 2021 ha llegado. Es hoy. Y hoy creo que es un día de fiesta para todos nosotros. Primero, por esta oportunidad de reunirnos en este foro con el trabajo tuyo de Ellison y gran equipo de colaboradoras y colaboradores, Edivani, ¿verdad? Y yo estoy muy agradecido. También esta es una grande oportunidad para presentar un libro muy querido para mí, que ha esperado más de 30 años para ser traducido a la hermosa lengua de ustedes, el portugués de Brasil. También es esta fecha del 18 de junio, es muy importante que este libro aparezca en medio de la pandemia que estamos viviendo de coronavirus 19. Este es un momento histórico que estamos viviendo y no ha terminado todavía. Pero con este libro yo espero modestamente contribuir
para que las nuevas generaciones en Brasil y mis antiguos amigos y amigas de Brasil de hace muchos años puedan tener en sus manos directamente esta traducción. Una traducción que es un puente. Eso es una traducción. Un puente. ¿Sí? Entre dos culturas, entre dos mundos maravillosos aquí en América Latina. Nuestra lengua portuguesa y nuestra lengua castellana. Y esta traducción es obra de un magnífico equipo. Y permítanme que hable en términos futbolísticos. Por favor. Porque en este momento esta traducción es obra de un equipo de 3 grandes jugadores: Brasil, Argentina y México. Hemos juntado nuestro cariño de Brasil, de Argentina y México para poder hacer esta traducción y esta presentación en esta tarde. Entonces, este es un equipo triangular, pero muy especial, porque los 3 vamos a salir ganadores. Guilhermo, sem sombra de dúvidas, e eu aproveito para introduzir e apresentar aqui a professora Heloísa Marino, conhecida por todos nós, né, que viajou o Brasil todo e ensinando logoterapia, e também apresentar a Lucia Copello, que está aqui com a gente, exatamente nesse momento que você fala desse time. A Lucia da Argentina, né? Por favor, primeiramente, Heloísa, por favor, dá uma boa noite para a gente, depois, por favor, Lucia. Boa noite para todos, é uma grande alegria também estar aqui nesse momento, né, nesse simpósio, especialmente entrando aqui no início aí desse lançamento, né, como o Guilherme falou, é um dia especial, porque realmente é uma riqueza muito grande para nós essa obra que nos acompanha já há tantos anos, e poder não só agora ter em português, mas nos encontrarmos, ainda que virtualmente, mas é um verdadeiro encontro, né? É uma alegria revê-los e participar desse momento. Seja bem-vinda. Obrigada. Muchas gracias. Lucia, bem-vinda também. Bueno, muchas gracias. Los saludo a todos desde Buenos Aires. Es una alegría para mí ser parte de esta celebración. Les agradezco el esfuerzo que hicieron en la organización de este simposio. Es muy importante seguir trabajando en la difusión de la obra de Viktor Frankl, en especial en estos momentos tan difíciles que estamos atravesando, donde puede ser de mucha riqueza para todos, ¿no? Y bueno, es una alegría ser parte de este proyecto del libro, de que Comunicación y Resistencia pueda hoy ser una realidad, de estar en portugués, así que hoy para mí es un día de fiesta y de celebración. Que bom. E a Mara? Bom, Herrera, querido, seja bem-vindo. É uma alegria muito grande você aqui conosco. Tivemos aí a oportunidade de fazermos um teste semana passada e foi uma delícia o nosso encontro, o nosso bate-papo, já um aquecimento para esse dia de hoje, né? Também quero saudar a Elo Marino. Já contei um pouco de você hoje, Elo, quando a gente encontrou lá o livro na Brasiliense, onde entrou Franco na nossa vida em 1982, olha só, né? Que incrível. Exato. Lucia Copello, que delícia você aqui conosco também, seja bem-vinda. E eu queria iniciar essa conversa mostrando aqui, né,
Guilherme, a edição em espanhol... Mexicana. Foi a primeira edição... essa foi a primeira edição do livro. Foi em 1987 essa edição, e eu adquiri esse livro em 1988, lá em Buenos Aires. Então, o livro marcado aqui pelas páginas já bem amarelas, né? E eu disse que a Heloísa tinha que estar nessa nossa conversa, porque ela foi a pessoa que talvez mais tenha usado esse livro dando aula pelo Brasil todo, viu, Herrera? Com certeza, eu sei. Com certeza. E agora a gente tem a honra, né, da publicação em português, aqui, né? Ficou lindo o livro, ficou muito lindo, ficou maravilhoso, e é sobre essa obra maravilhosa que a gente quer conversar um pouco, né? Muy bien, muy bien, muy bien. Guilherme, eu podia começar a nossa conversa pedindo para você falar um pouco da história do livro, né? Desse manuscrito que começou como um manuscrito, que se perdeu e que... Conta um pouco para a gente essa história que é belíssima. Bueno, creo que para ilustrar un poquito esta historia, yo preparé, junto con Lucía, preparamos un pequeño presentación de PowerPoint y me gustaría que podamos ver algunas imágenes y voy contándoles un poquito la historia de cómo se originó este libro de comunicación y resistencia. ¿Sí? Ótimo. Sí, ótimo, maravilha. Bueno, entonces, Ellison, si tú me ayudas, por favor. Sim, só um minutinho, Guilherme, se você puder falar um pouquinho ainda sem, que eu estou colocando aqui o PowerPoint, só um minuto. Eu só queria acrescentar uma coisa, Herrera, dá licença só um minuto, só para explicar que não teremos tradução agora, né, Ellison? Por isso nós pedimos para o Herrera e para a Lucia falar despacio, né? Falar devagarzinho, porque falando devagar dá para entender, né? Então, para as pessoas estarem bem atentas aí na nossa conversa. Muy bien, muy bien. Bueno, la historia de este libro es la historia de la relación y de la amistad con el doctor Viktor Frankl. Yo desde muy joven comencé a diseñar una investigación sobre la obra completa del doctor Frankl cuando yo estaba haciendo mis estudios de maestría y doctorado en desarrollo humano en la Universidad Iberoamericana de México. Comencé y el doctor Frankl desde Viena me fue ayudando y dirigiendo en el diseño de este trabajo. Yo llevaba unos 5 años investigando porque en aquella época no había internet. Estoy hablando de 1976, hace más de 45 años. Entonces, llevaba yo como unos 5 años y tuve la oportunidad de invitar al doctor Frankl para que visitara a México, a la universidad. Y al mismo tiempo, él y yo trabajamos juntos durante 7 días en esta investigación de su obra completa. Bueno, pasaron unos meses, él regresó a Viena y en marzo de 1979 hubo un gran terremoto en la Ciudad de México. Y todo el trabajo
que yo tenía avanzado se perdió. ¿Por qué? Porque mi oficina estaba en el primer piso y la universidad tenía 3, 4 pisos encima y todo cayó y desapareció el libro. Entonces le escribí al doctor Frankl con esta noticia y él me dijo que esta era la gran oportunidad de reconstruir. Y me dijo, esa palabra es familiar para ti. Yo también perdí un manuscrito. Entonces, tú me entiendes y yo te entiendo. Y esa fue la razón principal para que dejé México y me fui a Viena para hacer, junto con el doctor Frankl, la reconstrucción de este trabajo. Pero pasaron todavía algunos años para que estuviera completamente reconstruido el trabajo. Yo estuve en Viena en el año 1979, o sea, hace 42 años. Y hasta 1987 se publicó por primera vez esta obra de comunicación y resistencia. Me gustaría también mencionar lo siguiente. ¿A qué se debe? ¿Por qué el título de comunicación y resistencia? Veamos, cuando uno escribe una obra, normalmente tenemos en nuestra mente el título de ese trabajo. Yo sabía que era una presentación de la obra completa del doctor Frankl para América Latina, para todos los que vivimos en este gran y maravilloso continente, que no hablamos alemán y que necesitamos hacer una traducción no solo de las obras, sino también una traducción de los conceptos y de las experiencias. Entonces me puse a pensar qué título sería bueno para este libro. Y quiero yo recordar a un gran amigo mío que me ayudó mucho con este libro, que fue el director del Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana, mi alma mater. Y un día él leyó todo el libro y yo le pregunté, después de leer este libro, ¿qué título crees que sería el mejor? Y entonces él me sugirió y me dijo, mira, creo que el doctor Frankl es uno de los grandes comunicadores del siglo XX. Y yo le dije, sí, sin duda, el doctor Frankl es un gran comunicador. Y al mismo tiempo es un testigo vivo de lo que un ser humano puede resistir por amor a la vida hasta el final. Y entonces juntamos esas dos palabras. Esta obra es una obra de comunicación de lo que es la logoterapia y el análisis existencial del doctor Frankl para América Latina especialmente. Es un libro que nos da un mensaje sobre qué es el ser humano, pero al mismo tiempo
es un libro que nos habla de nuestra capacidad de resistencia o de resiliencia, como se dice ahora, ante todas las circunstancias que nos tocan vivir a lo largo de nuestra existencia. Por ejemplo, es una circunstancia especial que este lanzamiento sea precisamente en medio de esta pandemia de COVID-19. Nunca como ahora, la experiencia y la vida del Dr. Frankl es cercana para nosotros. ¿Por qué? Porque estamos confrontados ante el sufrimiento, ante la realidad de que muchos seres queridos de nosotros han partido y nosotros también podemos partir en cualquier día, en cualquier momento, dentro de esta situación nueva, esta situación desafiante de esta pandemia. Entonces, el mensaje, la comunicación del Dr. Frankl hoy es más actual que nunca. Y aquí está el corazón de este título, Comunicación y Resistencia. Y así apareció en el año 1987. Y a continuación, si puedes ir mostrando las siguientes imágenes, querido Ellison. Aquí tenemos lo que ya mencioné. Esta es una fotografía del año 1978, cuando el Dr. Frankl y su esposa Ellie visitaron por primera vez México, la universidad, en 1978. Esto es aproximadamente como unos 6 años antes de que el Dr. Frankl llegara por primera vez a Porto Alegre, Río Grande do Sul, para el primer congreso. Recordarán ustedes, y luego fue a Argentina. Ya en 78, él había hecho esta visita a México para ayudarme en la redacción de este libro. Y aquí lo tenemos en un diálogo con estudiantes y profesores de la universidad. Como ven, yo estoy casi irreconocible porque era yo muy joven en esa época, tendría 30 años, un poquito menos, pero bueno, así está el testimonio. La siguiente, por favor. Después de que perdí el libro, que fui a Viena, llevé 2 cámaras fotográficas de aquel entonces, eran con rollo fotográfico, no existía la fotografía digital, y entonces le tomé esta foto al Dr. Frank trabajando, así eran sus días de trabajo, y ahí está la cámara que yo usaba, una para color y otra cámara para blanco y negro, ¿verdad? Este era su ambiente diario de trabajo. Y ahí poníamos una silla y pasábamos muchos ratos conversando sobre la reconstrucción de este manuscrito. Muy bien, la siguiente, por favor. Esta es una foto muy querida que yo tomé a el Dr. Frank y a Ellie, porque ella, es importante saber, Ellie, ella transcribió en máquina de escribir todos los libros del Dr. Frankl después de 1946 hasta el día de su muerte. ¿Sí? Ella fue la que escribía todos las pruebas para la imprenta y la que
escribía todas las respuestas de todas las cartas que el doctor Frank recibía. Él leía, hacía correcciones, pero todo pasaba por las manos de Eli, que era excelente para transcribir a máquina. Y le tenemos que agradecer mucho a ella, porque muy callada, muy en silencio, ella conoció todo lo que escribió prácticamente el doctor Frank. Siguiente, por favor. Bueno, esta fotografía es muy obvia. Ahí está a la izquierda el doctor Frank. Aquí estoy yo a la derecha. Tenía mucho cabello y barba en esa época. Ahora, pues ustedes ya me ven. Pero lo más importante de esta fotografía es la pintura que está en medio de los dos. La pintura que está en medio de los dos. Es una pintura estremecedora, porque el tema de esta pintura es el momento del funeral del papá del doctor Frankl, que se llamó Gabriel Frankl, y falleció el 13 de febrero de 1943 en el gueto de Theresienstadt, en Checoslovaquia. Y esta escena en donde lo ponen al papá Gabriel en un cajón de madera junto con otros cuerpos. Ustedes pueden ver que hay como unos 4 o 5 a la izquierda y otros 5 o 6 a la derecha, y así se juntaban. Esta imagen de ese momento fue pintada por un amigo del doctor Frankl que estuvo presente en ese momento en el gueto de Theresienstadt, y fue un famoso pintor que se llamó Otto Ungar. Otto Ungar ha dejado el testimonio de lo que fue la vida en ese gueto donde el doctor Frankl y su familia estuvieron 2 años, y Otto Ungar después fue trasladado a Auschwitz y ahí murió. Entonces, es un momento muy emocionalmente de un recuerdo muy especial de su padre, y quedó en esta fotografía que Eli tomó para nosotros dos. Bien, siguiente, por favor. Bueno, cambiando un poco de ánimo, este es un paseo que tuvimos a la montaña Rax-Alpen, durante un fin de semana. Ahí, en esa montaña, hay un pequeño hotel, un pequeño refugio, donde el doctor Viktor Frankl y Eli acostumbraban ir algunos fines de semana para descansar, para escalar montañas. Y el señor que está en medio de Víctor y de Eli es un amigo muy querido del doctor Frankl, que era guía de los alpinistas, y como ven tiene hasta una cajita de primeros auxilios en su saco y su vestido tirolés. Y a la izquierda del doctor Frankl estoy yo, que estaba pues todavía muy muchacho, muy joven, y estamos caminando rumbo a una de las montañas más bonitas en la zona de Rax-Alpen. La siguiente, por favor. Bien, este mismo amigo del doctor Frank y de Eli nos tomó esta fotografía en una parte
muy estrecha del camino de este paseo que hicimos. A la izquierda está Eli, en medio está el doctor Víctor y yo. Es un recuerdo muy, muy hermoso porque pasamos muchas horas de una manera familiar conversando sobre muchos temas que por fortuna pues he podido escribir y tener actualmente en mi memoria. Adelante, por favor. Esta fotografía la tomó Eli. Ya era al atardecer, había poca luz y estamos el doctor Frankl a la izquierda con un suéter sobre los hombros y yo a la derecha. Eli venía detrás y no nos dijo nada y ella tomó esta foto. Y al fondo se ve la montaña Rax y se ve el hotel pequeño y el refugio donde nosotros pasábamos el fin de semana. Y después volvíamos a Viena para seguir trabajando. Bien, cuando yo regresé de Viena, de Europa, porque hice un viaje por varios países de Europa reconstruyendo la vida del doctor Frankl. Estuve, por supuesto, en Austria, en Viena, luego fui al gueto de Terezín en Checoslovaquia, después fui a Polonia y visité Auschwitz-Birkenau, luego regresé nuevamente a Viena y seguí a Alemania para visitar el campo de Dachau, luego el campo de Kaufering 3 y el campo de Türheim. Después de que pasaron todos esos meses y meses en Europa, regresé a México y seguí trabajando. Y después presenté en el año 1982 este trabajo que tienen ustedes aquí, que es la semilla de comunicación y resistencia. Pero en ese momento era mi disertación académica para el Master's Degree de 1982. Aquí está, diríamos, el origen de lo que luego se convierte en comunicación y resistencia. La siguiente, por favor. Entonces, ya en 1987, con esta maravillosa sugerencia de mi querido amigo Francisco Prieto, nace Comunicación y Resistencia, con esta fotografía que el doctor Frankl me regaló, me permitió que la pusiera en la portada de este libro. La siguiente. Y aquí, desde 1987, pasaron muchos años, 87, 97, casi 29 años. Y en Buenos Aires, en toda Argentina y Sudamérica, excepto Brasil, se conocía nada más la edición mexicana. Pero en el año 2005 fui yo a Buenos Aires al primer congreso sobre logoterapia organizado por el CLAE de Buenos Aires, dirigido por mi querido amigo, el doctor García Pintos, y aquí es cuando nace la idea de hacer una edición en castellano para que en Argentina y Uruguay, Chile, Perú tuvieran una edición que les pudiera llegar más fácilmente, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tenían, y aquí casi todos los estudiantes en Argentina estudiaban con uno que otro ejemplar mexicano y en fotocopias. Pero aquí, en este momento, me gustaría que Lucía
ella contara un poco la historia de cómo nació esta edición de Comunicación y Resistencia en el año 2006, allá en Buenos Aires. Bueno, como bien les contaba Guillermo, del 22 al 24 de junio organizamos desde el Centro de Logoterapia y Análisis Existencial de la Universidad Católica Argentina nuestro primer congreso de logoterapia. Guillermo fue uno de los disertantes internacionales invitados y yo en ese momento era secretaria del CLAE. Y creo que fue el segundo día del congreso, la editorial San Pablo me pidió que coordine una reunión con Guillermo para evaluar la posibilidad de que Comunicación y Resistencia se publique en Buenos Aires. La editorial, bajo la coordinación de Claudio García Pintos, tiene una edición que es la edición Noesis, que son libros más bien teóricos de logoterapia, y también la edición Praxis, que son libros de aplicaciones prácticas. Y fue así como me tocó organizar en un bar de la universidad una reunión de Guillermo junto con el director editorial César Castelli y el padre Aderico. Bueno, y así fue que fui a la biblioteca de la universidad, pedí prestado un ejemplar, se los alcancé a la mesa y ahí se empezó como a gestar el proyecto del libro. Guillermo vuelve a México y yo me quedé como enlace entre él y la editorial, y ese primer año, en el 2005, fue un año de trabajo en conjunto, en proyectar lo que fue replicar la edición mexicana con un nuevo apartado que Guillermo quiso incorporar. Y trabajamos desde noviembre, desde 2005, hasta octubre, el día 4 de octubre del 2006, se hizo en Buenos Aires el lanzamiento del libro, al cual Guillermo pudo venir y estar. Y bueno, así fue como este libro que les voy a mostrar, a ver si lo ven. Estas son mis fotocopias, que Guillermo hace referencia, ¿no? Ahí está el autógrafo. El primer día que yo lo conocí a Guillermo, en ocasión del congreso, le conté que yo había estudiado, así lo pueden ver mejor, con fotocopias, ¿no? Del libro, que está como, ahí se ve bien. Bueno, y él no entendía cómo en Buenos Aires, y yo le contaba que sí, que todos los que nos formamos en logoterapia, yo en su momento había hecho un posgrado en la Fundación Argentina de Logoterapia, era imposible, era como una figurita difícil de conseguir, y a su vez, para todos los que somos logoterapeutas, es un libro troncal en nuestra formación. Así que bueno, así fue como nació esta historia del libro en Buenos Aires, que hoy está llegando a Brasil. Muy bien, muchísimas gracias, Lucía. Creo que efectivamente ahí fue el segundo momento de este campeonato de México y Argentina, pero faltaba todavía que llegara como 15, 17 años después un jugador muy importante, que es Brasil, ¿verdad? ¿Y cómo es que llega a Brasil? Bueno, quiero aquí mencionar lo siguiente. Un día estaba yo en la ciudad de Buenos Aires y fui a visitar la Catedral de Buenos Aires, donde está enterrado el general San Martín, el que dio la independencia de Argentina, de Chile y de Perú. Estando en la catedral, me encontré con mis queridísimos amigos Teresinha y Mitsuo Shiguti, que están ahí, Y entonces nos abrazamos y al salir de la catedral, Teresinha me dijo: Guillermo, ¿cuándo vamos a tener el libro de Comunicación y Resistencia en Brasil?
muchos años estamos leyendo este libro en nuestra formación en castellano, pero muchos jóvenes quieren leer en portugués. Y entonces yo le respondí a Teresinha y a Mitsuo, ese libro va a estar en Brasil el día que ustedes lo quieran traducir. Y entonces Mitsuo, que estaba muy calladito, levantó su mano y me dijo, yo quiero traducirlo para ti. Sí. Y ese día comenzó una historia maravillosa de una inmensa amistad y generosidad de parte de Mitsuo y Teresinha, que lo han hecho con el corazón, lo han hecho para todos ustedes, simplemente por cariño y porque vale la pena, ¿sí? Y no tengo más que una inmensa gratitud para ustedes. Entonces, me gustaría también que Teresinha y Mitsuo, si ustedes quieren conversar y contar un poquito la historia de cómo vivieron ustedes este proceso de traducción, de comunicación y resistencia que se tomó bastante tiempo. Olá, Guilherme. Uma alegria poder revê-lo. Bem, foi um desafio. Está ligado o microfone? Sim. Foi um desafio grande porque é um livro muito denso e muito rico de informações. E é um livro, eu diria, até sagrado, porque foi supervisionado pelo próprio autor, né? E, então, foi feito com muito carinho mesmo. E muitas revisões. E é incrível que parece que os erros gostam de aparecer, ficam escondidos e depois que a gente faz a revisão, os erros se revelam de novo, né? Então foram muitas revisões, né? Mas com alegria que a gente vê que 12 anos depois, o livro finalmente está nascendo aqui no Brasil. Então, uma alegria muito grande, né? E graças à editora Busca Sentido, que propiciou essa edição em português que vai ajudar muitas pessoas aqui no Brasil. Porque, apesar de ser muito próximo, o português e espanhol se tornam uma barreira muito difícil. Então, a intenção, quando aceitei esse desafio, foi justamente possibilitar essa aproximação dos brasileiros com o resto da América Latina, né? Só o Brasil fala português e não consegue, infelizmente, essa comunicação fácil com os nossos irmãos latino-americanos, né? Então, espero que agora essa proximidade aconteça. O Kelly falou para a gente. Así es, así es. Sí. Teresinha. Muitas noites em claro, Guilherme. Mas com alegria. Muitas noites. O Ellison falou da editora Busca Sentido, e ele falou, estamos querendo promover, né, os trabalhos da Logo em português no Brasil e tudo. Aí eu falei, nossa, Ellison,
precisa entrar em contato com o professor Guilhermo, porque o livro dele já está traduzido, né, Guilhermo, Cláudio. Nossa, então passei para Yamara, falei, olha, Yamara, então fala com ele, tudo isso, né? Aí, ok, achávamos que estava pronto. Daí apareceu revisão. Mas cada nova empreitada, muita alegria. A gente sempre falou, né? Nós temos assim uma participação diferente no nosso canto, do nosso lugar, porque somos muito quietos. Então é um jeito que a gente encontrou de participar, né? De deixar aí um pouco o nosso trabalho, né? E aprendemos muito, muito. Esse livro é de uma profundidade, é de um valor assim. Todo mundo tem que ler várias vezes. Marta Iglesias falou para mim que não é para ler 30 vezes. É de 100 para cima. Eu falei, Marta, mas aí... Né? Ela falou, eu já li 300 vezes Em Busca de Sentido. Eu falei, meu Deus. Tá bom, Marta, tá bom. Mas obrigada a vocês pela oportunidade, né? A gente está muito feliz com esse momento. Muchísimas gracias. Muito obrigado. Está, mesmo que virtual, com os nossos abraços, né, Guilherme? Que saudade! Que saudade! Muchas gracias. Gracias, Mitsuo. Gracias, Teresinha. Y un día, siguiendo con esta historia, un día mi queridísima amiga Yamara Porcelli me manda un mensaje y me dice, estamos lanzando este proyecto de la editorial Sentido con Ellison, un querido amigo mío, y me gustaría que ustedes entren en contacto para ver si comunicación y resistencia pueden nacer en Brasil. Y entonces ahí es donde le digo a Yamara, tenemos la traducción de Mitsuo y Teresinha y está lista. Y entonces es que aquí se junta todo, este triángulo, y nace después de casi unos años este momento, este 18 de junio que estamos presentando por fin con mucha alegría, comunicación y resistencia. De tal manera que los estoy viendo en este momento a ustedes, Ellison, Mitsuo, Teresinha, Yamara, querida Lucía, a todos, y es algo que lo podemos festejar, alegrarnos y compartir con todos, que todos puedan, ahora sí, con esa gran cercanía, esa facilidad, poder estudiar detenidamente toda esta presentación de la obra del Dr. Frank. ¿Verdad? Olha, eu gostaria de também aqui publicamente agradecer ao meu querido amigo Mitsuo, querida amiga Teresinha, um trabalho fantástico, gente. Vocês são demais, pessoalmente, profissionalmente. Muito obrigado, realmente. É uma obra grande, né? Complexa. Guilherme nos presenteou com algo muitíssimo rico, e eu tive o privilégio, a honra de escrever o prefácio dessa edição em português, e pontuando, destacando a história, uma história muito parecida também com Frankl, quando o Guilherme perde a obra, né, num incêndio na universidade, e dali a pouco ele retoma esse projeto, assim como o Frankl também perde os seus escritos na guerra e retoma. São similaridades que vão para além da obra, né? Para além do que está escrito. Fala da vida, né? Da vida.
o encontro, como o Guilherme falava, de México, Brasil e Argentina, mas começou com esse encontro da Áustria com o México, da Europa com a América Latina. Guilherme, você fala de uma forma sublime, você faz questão de dizer dessa América Latina, afro-indígena, você fala da nossa realidade. É um livro espetacular que você fala dos aspectos, dos fundamentos científicos, filosóficos, a história de Viktor Frankl, a vida e a obra, com uma propriedade, né, que as suas fotos, que também estão no livro, né, você publica, nós publicamos também as suas fotos dentro do livro. Bom, eu queria acrescentar, então, nesse momento a essa conversa, essa querida professora Heloísa, que eu acho que é uma das pessoas que mais podem falar da importância desse livro para nós, para todos nós, para o nosso aprendizado da logoterapia. Oi, Heloísa, de novo. Olá. Bom, antes de tudo, assim, gratidão, né, porque realmente essa oportunidade, né, que com o lançamento do livro em português se dá a tantas outras pessoas, né, para conhecer mais de perto toda a obra, né, do Dr. Frankl, mas sobretudo com esta forma, né, como o Guilherme apresenta para a gente. Realmente a fotocópia caminhou bastante no Brasil, né? E estando esses anos todos, eu conheci o Guilherme em 1984 em Porto Alegre e falamos rapidamente. Guilherme, você até me deu o tema que você tinha apresentado no congresso sobre desenvolvimento humano, mas eu nunca poderia pensar nas possibilidades no futuro de estudo e depois de acompanhar a formação de tantas pessoas no Brasil, né, dentro da logoterapia, e utilizando exatamente o teu livro, né, porque quando, após o congresso, vocês tiveram algumas aulas na Sobral, já em Porto Alegre, naquelas primeiras etapas, né? Logo depois que o livro saiu em 87, como a Yamara falou, né, nós adquirimos lá em Buenos Aires, eu também, nós começamos a estudar em São Paulo e fomos vendo, até pela própria organização da tua obra, a importância de estender a nossa formação, né? Tínhamos na época o núcleo de estudos da Sobral em São Paulo, né, a Yamara, que conduziu todo esse início, depois assumimos a presidência da Sobral aqui em São Paulo, e vimos essa importância com a ajuda da professora Marta, de Ricardo Sá, do Juan Echeverri, e inclusive também com a orientação do Dr. Frankl, expandimos essa nossa formação, primeiro para 10 módulos, 10 etapas, depois começamos a chamar de módulos, enfim. Mas justamente porque, na época, mesmo os livros do Dr. Frankl, nós não tínhamos muitos em português, né? Foi isso que a Yamara comentou, de achar lá na editora, nós estávamos procurando outra coisa, e de repente me deparo com o Dr. Frankl, o livro que eu já tinha ouvido falar de uma amiga ainda na faculdade, em 1977, não encontrava nada, ninguém conhecia nada na minha faculdade, e depois nos deparamos com esse livro, mas era esse, depois mais 2, era Psicoterapia na Prática Médica, depois saiu a Psicoterapia e Sentido da Vida, Fundamentos Antropológicos, e nada mais. Então, muito nos ajudou em todos esses anos de formação essa organização da apresentação, né, da tua obra. Como o Ellison já disse, não só a parte dos fundamentos filosóficos, científicos, a história do próprio Frankl, mas a apresentação dos conceitos principais, né, e como você organizou os pilares, depois cada ponto, né, e a forma, inclusive, né, o ser humano é chamado a ser único, é chamado a ser repetível, o ser humano é chamado à liberdade.
isso nos ajudou a perceber o caminho que nós tínhamos que percorrer para a formação, né? Porque Dr. Frankl, nesses livros que inicialmente a gente tinha em mãos, não tinha esse objetivo, né, de uma didática para a formação, mas sim a apresentação dos temas. E nós sentimos essa necessidade, então o tempo todo nós estudávamos os livros de Frankl paralelamente com esse seu livro, né? E a gente percebia realmente a importância, não só pelo conteúdo, pela temática, mas essa confiança que nós tínhamos na obra, justamente por saber da supervisão, né, que Viktor Frankl te deu, desse caminho próximo, pessoal, carinhoso, né, de amor mesmo, de quem quer comunicar alguma coisa. Então, nos acompanhou muitos logoterapeutas formados no Brasil e que depois partiram para outros estados, formando outras tantas instituições que nós temos hoje, fizeram essa experiência de estudar conosco com as fotocópias, porque já não se encontrava mais o livro, né? E então essa dificuldade que o Ellison também lembrou da questão, né, o Ellison e o Mitsu, né, também a questão da língua, por ser muito denso e muito rico, por mais que nós brincávamos com as pessoas, vocês vão fazer o curso de logoterapia e de brinde aprendem o espanhol, o castelhano, porque a gente tinha esse esforço, né, para poder compreender, mas sem dúvida a profundidade, né, de muitos temas, é lógico que depois de ler tantas vezes ficava clara, mas sem dúvida agora chegando em português vai facilitar muito. Então, assim, uma gratidão mesmo ao Dr. Frankl, né, que deixou esse legado e te chamou, né, para poder reescrever tudo isso. Então, sem dúvida, é uma experiência riquíssima, né, que você vai levar para sempre. A gente também agradece partilhar conosco. Gratidão a você por esse trabalho de tantos anos e agora também gratidão por toda a equipe, né, Terezinha, Mitsu, com todo esse trabalho e a busca sentido também para favorecer que a gente encontre tudo isso. Então, foi realmente muito importante, nos ajudou realmente a, como eu disse, a ser essa linha diretriz, né, para a nossa formação. E eu finalizo, mas com uma pergunta para você. Essa forma como você apresenta o livro, sobretudo quando fala da antropologia, da visão de ser humano, né? Cada um dos pontos, como você coloca, e eu já citei, né? O ser humano é chamado à liberdade, o ser humano é chamado à responsabilidade. Você que pensou dessa forma, foi Dr. Frankl que te orientou dessa forma? Essa era uma pergunta que eu sempre quis te fazer. Muito obrigada. Boa. Muito obrigado. Querida Eloísa, esta pregunta que tú me haces es magnífica, magnífica. Quiero decir que después de leer toda la obra del Dr. Frankl, después de conocerlo personalmente, y cuando yo comencé a redactar, a escribir el manuscrito ya definitivo de Comunicación y Resistencia, me puse a reflexionar y me di cuenta, descubrí, este fue un descubrimiento, algo que estaba ahí oculto y lo descubrí. Y es esto: los grandes mensajes que hemos recibido los seres humanos de esas grandes mujeres y hombres que han dado luz a nuestro mundo, desde la antigüedad, desde las religiones del desierto, desde el Buda, en Nepal, la India,
todos estos grandes mujeres y hombres que han sido luces o faros en nuestra vida, cuando nos dejan sus mensajes, dejan esos mensajes como un llamado, como una invitación. Y eso es lo que descubrí en el fondo de la antropología del ser humano que nos propone el doctor Frankl. Él no nos obliga a ser libres, ni nos obliga a ser responsables, ni nos obliga a amar o a enfrentar los sufrimientos. No, es un llamado que la vida nos hace. Y ante esa voz que nos llama, nosotros decidimos si queremos responder de una forma o de otra forma. Y ahí está el valor de la vida. Y el doctor Frankl varias veces a lo largo de su obra lo dice. La vida nos llama, la vida nos hace preguntas y nosotros decidimos qué tipo de respuesta queremos dar. Y nuestras respuestas normalmente no son con palabras. Nuestras respuestas son con nuestras acciones, con nuestras actitudes, con nuestro compromiso personal. Y así como podemos responder de una forma, podemos responder de otra forma o no responder. Entonces, yo llegué a esa conclusión, que toda la antropología del doctor Frankl, yo quería presentarla como un conjunto de llamados para vivir como verdaderos humanos, para vivir más plenamente. Y entonces estoy llamado, invitado a cultivar la libertad, llamado a la responsabilidad de la vida que se me ha dado porque no es mía. Y así con todos los aspectos de esta maravillosa visión ontológica, antropológica que nos regaló y nos propuso el doctor Frankl. Entonces, querida Eloísa, creo que has señalado uno de los puntos muy importantes de esta manera de presentar la logoterapia. E muito obrigada. Muito obrigado. Eu que agradeço novamente, porque essa sua compreensão que nos guiou em todo o estudo da obra de Dr. Frankl, né? Essa compreensão que você teve, você nos presenteou e nos ajudou, então, a alcançar realmente essa compreensão. Muito obrigado. Muito obrigado a ti. Está sem som. Microfone. Microfone. Aí. Ok, desculpa, acabei saindo aqui, problemas técnicos. Mas uma riqueza muito grande, tanto o que Heloísa fala, né, sobre a forma didática, né, isso chama muito atenção na obra do Guilherme, e essa profundidade, Guilherme, com que você responde, né, essa pergunta profunda que a Heloísa nos propõe. Bom, Guilherme, queria você... só falar bem, Elson, ainda para Terezinha e Mitsu, que eu achei muito interessante eles falarem que o trabalho deles foi sempre silencioso, né? Ali escondido, mas olha, silencioso, escondido, mas muito efetivo, e que com o trabalho deles, eles vão poder perpetuar
o conhecimento aí da logoterapia e língua portuguesa aí da obra do Guilherme, né, de uma forma muito efetiva. Então, realmente, muito obrigado pelo trabalho de vocês dois. Olha, eu não sei se o Mitsu e a Terezinha ainda estão aqui, se a Camila puder colocá-los, se eles ainda estiverem, né? E também, se a Lucia também ainda estiver, para que todos nós possamos, então, ainda falar algo, né, sobre a obra, dar aí comentários finais a esse lançamento. Eu quero lembrar a todos vocês que estão nos assistindo que o livro está à disposição agora, né, no site do buscasentido.com, está com desconto especial para esse final de semana. É um livro que vocês estão vendo necessário para nós que estudamos a logoterapia e, novamente, eu só tenho a agradecer. Eu gostaria que cada um de vocês dessem mais uma palavra aí final para esse momento e depois, novamente, Guilherme, por favor, fique à vontade, né? O tempo é de vocês. Mitsu, quer falar mais alguma coisa, Mitsu? Como o Guilherme falou, eu sou um homem de poucas palavras. E mais ação. Poucas palavras e muito trabalho, Mitsu. Foi uma alegria ter feito esse trabalho. E também é uma forma, assim, da gente aprofundar, né, bastante o conhecimento e a companhia, né? Cada escrito de Guilherme, do Cláudio, né? Do Ellison, porque também tem os heróis que eu adoro, né? A gente tem vocês muito dentro, né? Não dá para estar com a obra do autor e não viver esse autor, né? É uma alegria muito grande, uma paixão. É uma pena que o tempo desse tipo de trabalho é muito tempo, né? Não dá para fazer bastante. O Ellison queria que a gente fizesse uma meia dúzia. A gente tem que dormir, mas... Nós já vamos percebendo quantas obras maravilhosas nós temos em outros idiomas, e Mitsu e Terezinha apesar, né, de você dizer isso, vocês já traduziram tantos, né? E apesar de ser demorado o trabalho, é um trabalho muito profícuo, muito frutuoso. Então, obviamente que tem uma fila, né? Muito obrigada. Obrigada pelo simpósio. Obrigada. Eu estou, assim, muito querendo o próximo Congresso de Buenos Aires. Precisamos nos abraçar, encontrar. ¿No es? Este año va a tocar virtual por la pandemia. Bueno, yo los vuelvo a felicitar a todos. Para Guillermo y para mí fue un desafío estar corrigiendo esta edición. Por el idioma nos tomamos el trabajo con mucha responsabilidad, con mucho amor, comparando la edición de México, la edición de Buenos Aires, para que ustedes puedan tener una versión perfecta, porque hasta les confieso que hemos encontrado errores en la versión de Buenos Aires que han sido subsanados para la versión de portugués, así que tienen una edición 10 puntos, así que la disfruten mucho, que les sea de muchísima utilidad. Para mí es un honor haber sido parte de este proyecto, poner una semillita para que la logoterapia llegue a mucha gente, para que le hagamos mucho bien. Para mí este libro es como la Biblia para los que somos logoterapeutas, es para tener en la mesita de luz, la mesita de noche, consultar, ¿no? Así que yo estoy muy feliz y muy agradecida de que hoy Comunicación y Resistencia nazca en su versión en portugués. Así que, bueno, gracias por dejarme ser parte.
Desculpa, Lucia, acabei te cortando. Mas vale dizer que a Lucia também ajudou muito na revisão, né? Então, teve a tradução, teve a revisão ortográfica, foi para a Lucia e para o Guilhermo novamente, retornou, foi para o Mitsu novamente, voltou, foi para o revisor novamente, voltou. Então, de fato, também, muito obrigado, Lucia, pelo seu trabalho. Você trabalhou muito nessa edição em português. Bueno, gracias a todos. Obrigada. Eu também quero agradecer. La experiencia para nosotros de leer al mismo tiempo en español, en castellano y en portugués ha sido como música, porque de una manera suena en este lado en castellano y de otra manera suena en portugués. Pero aquí se juntan, ¿sí? Son dos voces. Entra aquí castellano, por aquí entra portugués, pero en medio se juntan, ¿sí? Y eso es algo muy hermoso. Y a veces recuerdo partes del libro y las estoy recordando un poco en castellano y otro poco en portugués. Gracias a todos ustedes, ¿eh? Mas que bom que chegamos nessa unidade, né, Guilherme? Que se promove essa unidade. Eu novamente só quero agradecer a todos, né, que participaram, então, desde o Guilherme aí escrevendo o livro, como toda a equipe, cada um com a sua participação, sem dúvida vai ser de uma grande riqueza, para que as pessoas, e mais pessoas, também possam conhecer a logoterapia e de uma forma muito fidedigna, de uma forma profunda, né? E ainda mais com uma riqueza que não existe em outros livros, que é esse encontro pessoal seu, Guilherme, né, com o Dr. Frankl, porque as suas notas pessoais, das conversas, né, pessoais que você teve com ele, coisas que ele te disse lá no Hacks, que ele te disse em cada um desses encontros, traz muita vida também, e nos ajuda a compreender aquilo que você mesmo nos diz, né, que a obra não é só de qualquer autor, não é somente um parecer ou ideia sobre alguma coisa, mas é vida, né? Então, a gente percebe e pode desfrutar disso nessa obra. Então, gratidão, agradeço novamente, agradeço poder estar aqui também nesse momento com vocês, né? A vocês que me convidaram, agradeço de poder reencontrar a todos vocês, que há muito tempo eu não vejo, não só o Guilherme, mesmo os outros amigos também. Muito obrigada. Muito obrigado também. Muito bem. Bom, o que eu achei muito interessante na apresentação do livro foi que aqui tem um livro, que tem aqui o conhecimento, tem uma história, mas hoje nós contamos a história do livro, olha que legal. A história da história. La historia de la historia de la historia. É maravilhoso isso, simplesmente muito lindo. Muito obrigada, Guilherme, e todos vocês que participaram desse momento rico. Obrigada. Gracias. Querido Guilherme, suas palavras finais. Bueno, pues además de mi gratitud para todos ustedes, quiero decir esto. Cuando yo estaba en los últimos días en Viena, ya llegaba el día de despedirnos, el doctor Frank, Eli y yo. Y entonces él me preguntó que qué quería hacer yo cuando volviera a México. Me dijo, ¿vas a crear algún instituto?
¿Vas a crear alguna sociedad de logoterapia? ¿Vas a crear un centro de estudios? Esa es la pregunta que él me hizo. Y yo no le respondí. Le dije, me llevo esta pregunta y cuando esté maduro te voy a responder. Llegué a México, me puse a trabajar en el manuscrito, seguir con la reconstrucción. Y después de un tiempo le escribí y le dije, quiero darte la respuesta a la pregunta que me hiciste antes de volver a México, que qué iba a hacer yo. Y le dije esto, he descubierto que cada uno de nosotros tiene una misión o un don en la vida, ¿sí? Algunos tienen el don de crear instituciones, ¿sí? Otros tienen el don de ser docentes, de dar clases, otros de estar muchas horas en laboratorios, ¿sí? Y yo he descubierto mi propio don, y es que quiero dedicar mi vida a dos cosas. La primera, que es lo más urgente, servir a los demás, ayudarles, acompañarlos en sus vidas, en su vida diaria. Con todo lo que es la vida, sus alegrías, sus sufrimientos, su búsqueda, etc. Y la otra cosa que considero que es mi misión es el don de escribir, el don de poner en palabras sencillas algo que por el alemán, por la distancia cultural, por los años que han pasado, son más de 70 años desde la Segunda Guerra, poder tomar todo eso y ponerlo en palabras sencillas que conecten con la vida de la gente en América Latina, que tenemos otras situaciones, otro tipo de dificultades, otros desafíos en nuestra vida. Y entonces, por eso es que soy un hombre feliz, porque estoy haciendo lo que la vida me ha dado como regalo, que es poder escuchar, estar cerca de la gente y al mismo tiempo traducir en palabras, a través de textos, estas ideas, estas experiencias tan maravillosas que, por ejemplo, el doctor Frankl nos compartió, nos regaló a través de sus obras, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo he hecho en todos estos años, y lo que me quede por delante, creo que voy a seguir haciendo eso. De hecho, sigo escribiendo, y yo deseo desde el fondo de mi corazón que tal vez muy pronto ustedes conozcan de otras cosas que durante la pandemia estoy escribiendo. Eso es todo. Y muchísimas gracias. Muito obrigado. Querido Guilhermo, amigo, grande abraço a você aí no deserto de Chihuahua. Saúde, paz, muito obrigado, muitíssimo obrigado. Obrigado a todos os queridos amigos que participaram dessa live de lançamento e desse trabalho. Muito lindo. Muito obrigado, Guilhermo. Gracias.
Um abraço forte de todo o Brasil para você, Guilherme. Ah, que lindo. Graças, Yamara. Graças. Tchau, tchau, Guilhermo. A todos, muito obrigada. Muito obrigado. Que descansem. Hasta amanhã, né? Amanhã, precisamos dormir para amanhã. Ó, vai ser puxado, mas vai ser maravilhoso também. Muy bien, muy bien. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Muy bien.